Pues hola, buenos días. De nuevo aquí Lara Carrasco, abogada experta en anticorrupción, y seguimos con estas charlas para hacer difusión del proyecto de la ley que habrá de transponer la Directiva de Protección al Denunciante de Corrupción. De todo lo que vamos a hablar hoy, como decimos siempre, está aquí en la descripción del vídeo el acceso a la directiva, el acceso a la ley de prevención y lucha contra la corrupción que hemos realizado este grupo de expertos. Además, aparte de hablar de lo que es la puesta concreta de la ley, hablamos en las últimas charlas sobre temas que tienen que ver con eh, corrupción y, en este caso, más democracia. Así que hoy nos acompaña Enrique del Olmo, que es el presidente de la organización Más Democracia, y al que le voy a dar directamente la palabra para que nos explique un poco lo que hacen y luego ya hablamos de la relación de corrupción y democracia. Buenos días, Enrique. Buenos días, Lara. Muchas gracias por la invitación a participar en estos vídeos y estos relatos tan interesantes que estáis promoviendo, así como toda la campaña que se está haciendo, que es espectacular, ¿no? O sea, que ni siquiera la pandemia nos ha parado. Y eso creo que es importante y dice mucho del trabajo que estáis haciendo. Bueno, muy sintéticamente, Más Democracia nace en el año 2013 por un grupo de gente de diferentes procedencias políticas y diferentes trayectorias profesionales. En el grupo promotor había desde un ministro socialista como Jordi Sevilla a uno del Partido Popular como Josep Piqué, y gente que se ha movido mucho en el ámbito tanto de la administración como de la justicia, ¿no? Gente como Navarro, José Antonio Gómez Yáñez, Antonio Gutiérrez Rubí, etcétera, ¿no? Emilia Sánchez. Y fundamentalmente a partir de entonces yo creo que era un poco también por el impacto democratizador que había en el conjunto de la sociedad después del 15M, se empezó a abordar una primera cuestión que fue una ley de partidos políticos, que fue un trabajo extraordinariamente interesante, y después a partir de estos seguimos desarrollando otros aspectos. Por ejemplo, una ley, una nueva ley electoral, la reforma del sistema electoral, que posteriormente todo el tema de lucha contra la corrupción, que lo encabezó Manolo Villoria, medidas para la profundización de la democracia, instrumentos que fuimos haciendo. Por ejemplo, antes de cada proceso electoral hacíamos un análisis de los programas en relación a los aspectos democráticos de la institución, ¿no? También se presentaron 50 medidas contra la corrupción y incluso un ranking de partidos desde el punto de vista también de las garantías democráticas, ¿no? Ha sido un trabajo muy interesante, muy productivo, hemos ido sumando nueva gente, y en la fase final todo este pensamiento y mucho más ha quedado recogido en una colección de libros editada junto a Gedisa. Voy a aprovechar para hacer propaganda, es el número 1, Sí. sobre comprender la democracia, de Daniel Innerarity. Luego hay el de reforma electoral que hicimos Jorge Urganoz y yo, o el tema de los partidos, Gómez Yáñez y Joan Navarro, hackear la política, de Cristina Monge. Y ahora, en pocos días, vamos a presentar uno sobre la renta básica universal. Hay un libro también sobre corrupción de Manolo Villoria, y todo, yo creo, aportaciones en un formato muy sencillo, yo le llamo que son casi panfletos, para poder ser entendidos por el común de los mortales, no solamente por los profesionales, los expertos o los técnicos, ¿no? Y en ese marco, pues nos hemos encontrado con vuestra magnífica iniciativa y dentro de lo posible intentamos apoyarla. Y una última cuestión que surgió conjuntamente, recuerda, fue en la reunión que tuvimos con el presidente de la comisión, con Íñigo Errejón, que nos solicitó una serie de puntos que consideramos necesarios para la mejora de la calidad institucional, de la transparencia y de la participación. Y conjuntamente con Transparencia Internacional, con Hay Motivo, con muchos de vosotros que nos disteis aportaciones, presentamos un documento a la presidencia de la comisión para que en el próximo periodo podamos ver por qué líneas se puede avanzar.
Muy bien, oye Enrique. Muchísimas cosas que se me ocurren al hilo de lo que has dicho. Voy a empezar a ver si me acuerdo de todo porque ni apunto. Muchas veces yo cuando luego compruebo si las charlas han salido bien, me digo a mí misma, madre mía, tengo tantos hilos de pensamiento que no sé por dónde cogerlos, así que espero contestarte de forma ordenada. En primer lugar, me encanta la idea, porque esto lo repetimos mucho también en el grupo de expertos anticorrupción. Por cierto, en corruptil.com pueden acceder al contenido de la ley y de quiénes son las organizaciones, y en el canal de YouTube nos van a poder ver a la práctica totalidad de todos nosotros, que ya prácticamente hemos grabado casi todos, ¿no? Así que por un lado, me gusta la idea de transversal, porque parece ser que has de pertenecer a una de las dos Españas para querer buscar más democracia. Así que esta es una primera idea que me gustaría trasladar, ¿no? Que igual que en vuestro caso, en el nuestro también, el grupo es multidisciplinar y transversal por todos los sitios. Esto me gusta mucho, ¿no? Que no decimos esta frase de que la lucha contra la corrupción no conoce colores políticos, es así. En segundo lugar, es la sociedad civil profundizando en más democracia, en luchar contra la corrupción, porque también muchas veces ves ahí fuera que el trasladar la responsabilidad a la clase política durante 4 años, como me desentiendo y no hago más, pues a mí me gusta trasladar que hay muchas cosas que se pueden hacer desde la sociedad civil y muchos proyectos que se pueden impulsar, como es el caso de la experiencia que estamos teniendo ahora de la elaboración de esta proposición de ley para la transposición de la Directiva de Protección al Denunciante de Corrupción. Otra cosa que he dicho que se me ha acabado, sí, lo de explicar las cosas de forma sencilla también, ¿no? Porque hay muchísima gente fuera que no tiene la formación que a lo mejor tenemos muchos de nosotros, y muchas veces te das cuenta que el discurso es un poco enreversado o demasiado, no sé, engolado o complejo, o entonces descender un poco a que lo entienda todo el mundo me parece también una idea muy buena, y promover también herramientas como libros, que pueden ser audiolibros, libros digitales, para explicar un poco esto que estamos haciendo, de poder explicar el proyecto y que nos pueda conocer la gente a través de un canal de YouTube muy, muy modesto, ¿no? Así que más democracia y corrupción muy vinculados, ¿no? Sí, absolutamente vinculados. Te señalaba antes que una de las cuestiones, cuando se planteó muy candente la situación de corrupción que había y que se llevó al Parlamento y que con todas las imputaciones que hubo, en aquellos momentos y se empezó a ver el debate social, no solamente de la denuncia, sino también de los mecanismos para frenarla y para eliminar este mal endémico de muchos de nuestros elementos democráticos, pues de inmediato adelantamos un conjunto de medidas que consideramos sustanciales para luchar contra la corrupción. Además, porque por la otra lectura, o sea, la corrupción es algo que mina profundamente la democracia, profundamente, porque mina la relación de confianza entre el ciudadano y el sistema de representación y sus instituciones políticas. O sea, todos lo hemos oído, están aquí para llevárselo. En cuanto meten la mano en la caja ya se quedan satisfechos, ¿no? Luego, como hay comportamientos que avalan esta presunción, se profundiza más la relación de distancia, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es fundamental que desde la misma sociedad civil, desde las mismas organizaciones de la sociedad civil o de profesionales o de expertos, se logre decir que este es un tema que hay que atajar contundentemente, que hay que atajar con normas, con sistemas, con leyes, etcétera, ¿no? Que evidentemente sabemos que no podemos poner el contador a cero, pero sí podemos hacer una sociedad donde los corruptos paguen, los corruptores también, que muchas veces nos olvidamos enormemente del papel de los corruptores, y yo creo que ese es un tema sustancial en un mecanismo donde la corrupción se ha instalado como forma también de actividades económicas, políticas o de todo tipo, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido más democracia
y anticorrupción llegan en algún momento a ser sinónimos, no exactos, pero sí sinónimos, ¿no? Entonces yo creo que en esto hay que insistir mucho. Mira, una cosa, a ver si digo bien el artículo: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. La Constitución española. O sea, corrupción y democracia van, o sea, hacer una lucha contra la corrupción y la democracia, queda claro, van unidos de la mano, pero muchas veces se olvida también que la construcción del Estado social y del Estado de Derecho tiene que ver también que eso ahonda más en la democracia, en una mayor democracia, tiene que ver absoluta y directamente con la lucha contra la corrupción. Lo estamos viendo ahora con la pandemia que estamos viviendo. En todos los procedimientos judiciales, lo que yo conozco más en profundidad es Madrid, ¿no? Pero en un infinito número de procedimientos judiciales están metidas temas de sanidad, de adjudicaciones, de privatizaciones, de sanidad y residencias de mayores, ¿no? Entonces, fondos de inversión que gestionan el dinero. Si tú haces un seguimiento a las adjudicaciones, en fin. Entonces, es muy difícil a lo mejor que la gente entienda la importancia, que es que no tenemos un Estado social mientras hay una tarta enorme a la que puede acceder cualquiera de una manera muy sencilla porque no hay controles. De ahí la importancia de implementar esta transposición de la directiva y de la ley de prevención y lucha contra la corrupción que estamos proponiendo, que ya digo, está en corruptil.com, en la pestaña proyectos, ahí pueden acceder a toda la información. Y luego otra, más Estado de Derecho. No puede haber democracia sin Estado de Derecho, y la justicia politizada no es democracia. Y mucho tiene que ver también con la corrupción y con la instrucción de procedimientos de la clase política española que prosperen de manera eficaz, con la celeridad que debieran y con la independencia que debieran. Un poco para... No, has abierto dos vertientes que me parecen sustanciales. Una, que muchas veces se nos olvida. Hay veces que consideramos que la democracia son solo normas, ¿no? Y también hay contenidos. Y contenidos son contenidos sociales, contenidos económicos que nos hagan ser a todos iguales ante la ley. Yo creo que esto se olvida muchísimas veces. Y también es un sentimiento social inserto el de que no todos somos iguales ante la ley. Y claro, siempre hay argumentos para demostrarte que eso sucede muchas veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, con esto, y además el que lo haya situado junto a la crisis sanitaria, el COVID, Lara, me parece importante. Yo ayer hablaba con un alcalde de una población importante de Madrid y me decía, mira, es que no paran de llamarme empresas sanitarias para que hagamos test a toda la población. Y cuando le digo, bueno, pero ¿y esto por qué? Dice, tú no te preocupes, tú gástate el presupuesto, nos contratas, lo hacemos, que ya he acordado yo con el gobierno autonómico que esto se os va a cubrir. Pero claro, esto es terrible, porque primero se está ofreciendo hacer una cosa que científicamente no está recomendada, sino explícitamente por la Sociedad de Control Epidemiológico está rechazada como un método no útil, no solo de control de la epidemia, que para eso está el estudio serológico masivo que se ha hecho desde el Instituto Carlos III, sino porque genera una sensación en la sociedad equívoca. Tú piensas que porque te haces un test ya estás curado o evitas contaminarte. Esto es falso. Yo siempre pongo el ejemplo, es como si te haces un test de embarazo, no estás embarazada y 15 días después te embaraza. Pues el primero tampoco ha servido para cubrir eso. Pero fíjate cuál era el mecanismo. El mecanismo era, se ofrecía hacerlo, prácticamente a crédito y luego transferencia de rentas para realizar una implantación. Y tú has citado un tema que es lacerante, que es el tema de las residencias de ancianos y del tremendo negocio organizado alrededor de eso. De las 395.000 plazas, creo que solo 100.000 son de gestión pública directamente. Pero aún más, es que uno de los graves problemas que ha habido con el tema residencias es que no se aprobó en la Asamblea de Madrid una ley de regulación de las residencias. Esto es decir, campo libre para hacer lo que se quiera.
Entonces, todo eso son focos que establecen mecanismos de corrupción, de corruptelas, de porcentajes o de lo que quieras. Y entonces, en ese sentido, cualquier iniciativa que tienda a legitimar cada vez más para la ciudadanía el sistema democrático es fundamental. Porque si nosotros nos encontramos que con derechos, con presupuestos y con instituciones que deben velar por lo común se hace mecanismos de privilegios de corrupción, se debilita el conjunto del sistema, ¿no? Bueno, pues voy a decir un poco porque también nos encontramos de manera muy habitual, ¿no? Primero, el discurso de hay muchas leyes y luego no se implementan. Y entonces yo, cuando hablamos de esto con cualquier persona con la que hablamos, digo, bueno, no se implementan, pero si conocieses al grupo de expertos anticorrupción que tienen una historia detrás larguísima de un montón de años, te voy a asegurar que lo vamos a implementar seguro, porque estamos absolutamente determinados y además hay casos de éxito, ¿vale? Lo digo por el que nos pueda estar escuchando, que a lo mejor no da el crédito a que se pueda hacer una transposición de la directiva, y por eso insisto, es sociedad civil haciendo fiscalización de la clase política española y sociedad civil interviniendo en las propuestas que hay que hacer para fiscalizar a la clase política española, porque no pueden ser los políticos, no se van a fiscalizar a sí mismos, eso es contra natura, de la misma manera que si fuésemos sociedad civil haciendo una propuesta, ¿no? Eso por un lado. Me gusta también explicar que hablando de los sistemas de control, porque hemos puesto los casos de la sanidad, pero es en todos, es la educación, da igual, en cualquier sector hay un pedazo que se puede llevar la corrupción de esa tarta de adjudicaciones, privatizaciones, que la gente cada vez lo entiende más, ¿no? Y entonces, aparte de que haya sistemas de control, que estoy segura que con la sociedad civil española que hay en la lucha contra la corrupción lo vamos a poder implementar, también que la transposición de la directiva es obligatoria, que tienen 1 año y medio para transponer esta directiva, que animo a cualquiera que tenga cierto interés pues a consultarlo, ¿no? Entonces, sistemas de control muy importantes, pero sobre todo construir el edificio desde el de que hay que dar respuesta a la corrupción, que es lo que no pasa ahora. Ni hay coordinación ni hay órganos de control, que están todos controlados, ¿no? Sí, has dicho una cosa a la cual me quiero referir frente a una cierta tendencia al desánimo, ¿no? Sí. A decir, esto es así y no hay otra forma. Por suerte esto no es así. Por suerte esto no es así. Y además, cuando también se dice, bueno, pero es que aquí se roba y no se pasa factura, tampoco es cierto. El panorama político español ha cambiado sustancialmente en los últimos 6, 7 años y algo tendrá que ver el rechazo a la corrupción en eso, ¿no? Lo digo que a veces se tiene una visión como muy interiorizada y que oculta eso. Y temas de éxito, yo creo que lo que estáis haciendo, lo que se ha hecho en algunas comunidades autónomas como en la valenciana, etcétera, pero también procesos de persecución de la corrupción con éxitos importantísimos. Tú y yo somos amigos, muy, muy amigos, de una persona como es José Mariano Benítez de Lugo, que forma parte de este grupo que impulsa, que bueno, tiene casos impresionantes. O sea, Bárcenas, quién lo mantiene en la cárcel? ¿Quién sienta en el banquillo a Rajoy? ¿Quién sienta los fondos buitre por esa venta absolutamente corrupta de un bien público como es la vivienda social a fondos de inversión? Es decir, estos, y bueno, José Mariano tiene un historial, pero no solo él, ¿no? O sea, entonces yo creo que la tenacidad, la capacidad profesional, la perseverancia de tantas y tantas personas que nosotros conocemos están llevando a éxitos. No nos olvidemos de esto. A mí me encanta que digas esto porque yo hablo mucho de la indefensión aprendida, que tenemos que trabajar mucho de la indefensión aprendida, que aterrizó, lo cuento mucho, que aterrizó la delegada de una asociación internacional de referencia en la protección a los denunciantes de corrupción en unas jornadas que hicimos de no más corrupción en la Universidad Complutense, y dijo esto de que lo que hemos hecho en España es único en el mundo, ¿no?
y esta carcajada general que somos tan corruptos, y yo no paraba de decir, pero no, esta mujer está refiriendo a que los profesionales que llevamos mucho tiempo en esto, hemos hecho una labor tan importante que está, por eso mucha gente puede hoy ver anticorrupción, o sea, personas, estaba ahí, en esas jornadas estaba Andrés Herzog, mira, están en el canal muchas de las charlas de esas jornadas, interesantísima la charla con Andrés Herzog, interesantísima, por supuesto, con Mariano Benítez de Lugo, que a mí me encanta explicar como abogada, ¿no? Esta frase que dice siempre, nada injusto me es ajeno, es que venga de donde venga, nada injusto me es ajeno, y es medalla de honor del Colegio de Abogados de Madrid porque sus fundamentaciones jurídicas son espectaculares, pero tiene hitos que muy pocos conocen, como por ejemplo cuando recusaron la acusación popular de la que le era letrado en Gürtel, recusó a los jueces amigos, porque la Gürtel no habría sido lo mismo sin Mariano. Efectivamente, sí, sí. O, por ejemplo, cuando solicitó la Vistilla para que se metiese en prisión a Bárcenas, que no lo hizo nadie, lo solicitó él. Luego se adhirieron los demás, ¿no? Porque, entonces, trasladar también que el grupo es muy pequeño, pero el impacto de lo que ha hecho este grupo pequeño, mira, Linares, hace poco, ¿no? Con el caso Palau también, o sea, son personas que se han tirado 15 años, dale que te pego ahí, con una resiliencia increíble, ¿no? Y que al final ha dado sus frutos. No, nosotros en Más Democracia vivimos también una experiencia parecida, ¿no? En el ámbito jurídico, pero todas estas contribuciones han hecho moverse muchas de las cuestiones. Por ejemplo, en lo de reforma del sistema electoral, que por otro lado el otro día vi la charla con Lorenzo, y con Lorenzo otra iniciativa que surge en paralelo a nosotros, sin vinculación, y ahora nos unimos para impulsar una nueva ley electoral. Pero te digo, toda la reflexión que nosotros hicimos sobre ley electoral acabó con una comparecencia, en este caso mía, en la subcomisión de reforma electoral del Congreso de Diputados, donde presentamos el cambio del sistema y donde ponemos al límite las necesidades de cambio y las tendencias conservadoras que impiden el cambio, ¿no? Entonces, si esto se identifica, también es positivo. Es muy positivo porque te permite fortalecer la presión sobre aquellas partes resistentes al cambio. Y esto es así, por ejemplo, el trabajo de Joan Navarro sobre la reforma necesaria en los partidos políticos, o el de Manolo Villoria sobre corrupción, o las nuevas modalidades de política como el trabajo de Raúl Oliván y Cristina Monge. Todo ello genera una corriente ciudadana y de opinión de alto valor, y no solo por el valor de la calidad de los argumentos, sino por el valor de que socialmente no todo es posible. No todo es posible. Mira, voy a recomendar la charla que está fenomenal, me encantó, la charla con Lorenzo Abadía sobre otra ley electoral, que la pueden ver en el canal también, y recordar a la gente que se suscriba, que se me había olvidado decirlo, que den al me gusta, que compartan por YouTube, no por Facebook, por Twitter, por WhatsApp, que compartan estas charlas para que podamos llegar cuanto más lejos mejor. Y me interesa también un poco decir, ¿no?, lo de que nos habíamos reunido, y lo digo, el grupo que estábamos promoviendo la transposición de la directiva en la parte de la ley, ¿no?, pero también como grupo político con Más País, pero también con Íñigo Errejón como presidente de la Comisión Parlamentaria, perdona, de Calidad Democrática y Anticorrupción. Y me parecía importantísimo resaltar este hecho, que habíamos hablado, justo empezó la pandemia, cuando íbamos a haber hecho la aportación de una parte muy importante, que es revisar todo el tema de los delitos económicos. Me acuerdo que en la charla con Andrés Herzog hablábamos de derecho penal económico 2.0, que no sea un código penal para robagallinas y los demás que se están llevando el dinero con el que pagamos nuestra sanidad, nuestra educación, las prestaciones sociales, los ERTES, lo todo. 90.000 millones al año dicen que es, o 45.000, a ver, lo de la cifra, ya digo, no hay una institución desde la que dar esta cifra de manera... Es el doble del plan de reconstrucción de la sanidad española, simplemente. Bueno, no, o mira, hay otra charla que es la de Ignacio Pi, que es un grandísimo empresario, miembro de la Fundación de Derecho, que también la recomiendo,
que decía que pagábamos, si afrontábamos la ley y cerrábamos el paso al robo del dinero público, bueno, que vamos a pagarlo toda la reconstrucción sin tener que hacer ningún esfuerzo fiscal. Sí, está claro. Las cifras dan eso. Las cifras dan eso. No, y en relación a cómo se avanza, partiendo de esa misma reunión que estuvimos con Íñigo como presidente, el documento que luego presentamos conjuntamente tocaba 4 grandes bloques. Uno sobre los partidos políticos y la necesidad de su reforma. 2 sobre la prevención de la lucha contra la corrupción. 3 la rendición de cuentas ante la ciudadanía y la neutralidad institucional. Y 4 un elemento importante, un parlamento mucho más abierto y participativo, ¿no? Y ahí nos encontramos, por ejemplo, de cosas sorprendentes. El cómo todavía una institución nodal de la democracia española como el Parlamento sigue anclada en el siglo XIX desde el punto de vista de sistemas y procedimientos. Por ejemplo, que todavía los papeles se lleven en carritos y las comparecencias se vean antes en papel y no haya un sistema directo, ágil, que hoy además la pandemia ha puesto en cuestión ese funcionamiento, ¿no? Entonces, hay que ver que cómo de un hilo se tira hacia reformas que son sustanciales para una convivencia democrática profunda, sana y legitimadora, ¿no? Mira, para eso me ha parecido una experiencia muy buena de uno de los jueces que ha estado dando ahí ideas a Cairo Sánchez Lázaro, el tema que ha hecho durante la pandemia de la activación de los juicios Sí. virtuales. Sí, 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 sí. Interesantísimo. Entonces es un poco, te sorprende, por ejemplo, que haya herramientas participativas como Quórum, que tú puedes preguntarle a la ciudadanía de una manera muy sencilla opiniones sobre miles de cosas y de una manera muy sencilla recabar. En Irlanda se hace muchísimo, por ejemplo, pues se debatió y se aprobó la ley del matrimonio homosexual por un sistema informático de preguntas, ¿no? O sea, que se hace una democracia más participativa, no pasiva, durante 4 años, esperando que, a ver, que hemos votado, que por favor haga lo que ha dicho que iba a hacer, ¿no? Así que, como ya vamos por 28 minutos, que te he dicho que es que al final... Ni cuenta me he dado. No te das cuenta de que llegas a la media hora y digo, vaya... Espero que los que nos hayan oído o nos vayan a oír no se les aburramos antes, en un minuto. No, seguro que no. Bueno. Y si no, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero para cerrar, es que la democracia va muy vinculada con instrumentos tecnológicos, tecnología a tope, para que ahí sea más participativa, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente. Pues muy nada, bien. si quieres decir algo de cierre. No, sí, yo creo que hemos dicho muchas cosas y como esto es un continuo, o sea, que de aquí quedan tareas que hacer, o sea, no nos quedamos simplemente en el intercambio, ¿no? Nada, felicitaros a todos vosotros por Corruptil, porque es un instrumento que ya se ha metido en todas las redes y en toda la actividad. Y bueno, que seguimos trabajando juntos. Eso es fenomenal. Vamos a decirle a la gente que cuando termine esta charla, si ha llegado al final, que la compartan y todo esto que hemos dicho antes, y tienen el logo de Corruptil, si pinchan se pueden suscribir al canal ahí y que nos sigan porque estamos muy determinados a aprobar esa ley en sus términos enteros, ¿eh? No vamos a, no vamos a dejar el intento. Oye, pues muchísimas gracias por haberte prestado. Digo, se me olvidó decirte que no cuelgues, que yo apago la grabación, pero tú sigues ahí. Vale. Venga. Adiós a la gente, muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.